La energía más barata es la que no se desperdicia. En México hablamos mucho de generación, eficiencia energética, transición energética. La realidad es que este concepto lo hemos vinculado a temas ambientales. Pero eficiencia energética también es política industrial. Eficiencia energética también es ahorro para las familias. Eficiencia energética también es infraestructura de la calidad. Detrás de un aparato eficiente tenemos pruebas de laboratorio, mediciones, certificaciones y, por supuesto, vigilancia de mercado. Hoy vamos a hablar con uno de los arquitectos en nuestro país en el tema de eficiencia energética. Tenemos al ingeniero Odón de Buen, que es un referente indiscutible del tema de eficiencia energética en nuestro país. Estimado Don, bienvenido acá entre NOMS. Muchas gracias por acompañarnos a este espacio en donde la regulación industrial, el comercio y la infraestructura de la calidad son temas cotidianos. La realidad es que Odón no requiere presentación, es una persona muy conocida y definitivamente toda su carrera profesional o buena parte de ella está vinculada al tema de eficiencia energética. Odón de Buen es un referente en este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado Don. Juan, encantado. Bienvenido. Encantado. Pues vamos a tratar de arrancar con un poco Odón como persona. Platícanos, por favor, Odón, ¿en qué momento ese joven Odón de Buen le surge el gusanito por el tema energía, el tema ingeniería? ¿De dónde sacaste esto? Bueno, yo diría que por herencia y por inercia. O sea, mi padre fue primera generación de ingeniero, era refugiado español, y estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y él estuvo toda su vida en el sector eléctrico, también estuvo en la UNAM, en lo que era la academia. Yo soy primogénito y ah, lo que sí agarré de él de joven fue esta inquietud por abrir las cosas y arreglarlos, ¿no? ¿Quién arreglaba cuando yo era joven las lamparitas que descomponían y quizá el radio que le fallaba algo? Era tiempo donde los elementos mecánicos eran reparables, yo sabía soldar y demás. Entonces, de alguna manera, no era un brillante estudiante de matemáticas o física, no lo era. Y pues por inercia entré a ingeniería. Al grado de que en su momento me salí de ingeniería, me metí a geografía. Vale. Pero ahí lo que quiero decir es que finalmente ahí en geografía entendí el valor de la ingeniería, el de tener una carrera de ingeniero, que es como una herramienta, tener una caja de herramientas universal para donde fuera yo. Ok, qué interesante. Y bueno, tenemos entonces ya al Odón ingeniero. ¿Cómo llegamos, Odón, al tema de la eficiencia energética? ¿Cómo se entendía también en ese momento la eficiencia energética? Parece que ha habido una evolución. Bueno, y yo entré a la facultad en el 72 y la crisis petrolera, no sé si vamos a tener otra en estos días, ocurre en el 73. Yo para entonces iba seguido a California porque ya tenía ahí, yo me casé en 74 en California con mi esposa, y me tocó ver ahí cómo se vivió la crisis energética. En un estado, era la zona de la Bahía de San Francisco, muy progresista, donde entonces salen estas inquietudes. En México, mi esposa y yo nos mudamos a un edificio donde un vecino era un investigador de la UNAM, Gustavo Besto, en paz descanse, que estaba metido en la cuestión solar. Entonces, quizá tratando de romper o teniendo mi vida particular, me meto al tema de energías renovables para empezar. Y termino haciendo mi tesis sobre calentadores solares planos y termino yendo al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Pero llega un momento donde pues ya tenía yo 2 hijos, tenía más necesidades
Y pues termino yéndome a Comisión Federal de Electricidad y la oportunidad se abrió en el llamado PRONURE, Programa Nacional de Uso Racional de Energía Eléctrica, algo así. Y es ahí donde entro al tema. Antes no lo había yo manejado y este es el año de 85. Ok. ¿Cómo era la percepción en la sociedad, en el gobierno, de lo que hoy llamamos eficiencia energética? Bueno, precisamente lo puedo explicar de qué es lo que hacía el PRONURE CFE. El PRONURE existía porque era un apéndice del grupo que apoyaba a las damas voluntarias de CFE, es decir, las esposas de los altos funcionarios iban a las escuelas y se apoyaban el PRONURE para dar pláticas sobre el ahorro de energía. Había entonces una orientación muy pedagógica, educacional, de lo que era el ahorro de energía y la eficiencia energética. No había algo estructurado. Inclusive el PRONURE era como un cementerio de funcionarios, ingenieros de CFE que habían ya pasado su tiempo en otras zonas como la geotermia y terminaban el PRONURE. El PRONURE era un grupo de 10 personas. Entonces, no se le tomaba muy en serio, no había dinero para más cosa que eso. Aunque el ingeniero Manuel de Diego, que era el director, arrancó algo que fue una asociación de técnicos y profesionistas que se estableció muy bien a partir del PRONURE y llegó a tener 20 años de semanas nacionales, bueno, eran el Seminario Nacional de Ahorro de Energía, que ocurrió en el Museo Tecnológico de la CFE. Hay una historia ahí de memorias de lo que se estaba haciendo. Entonces, eso fue de lo más valioso. Y realmente la actividad no empieza sino hasta después, aunque me tocó una actividad relacionada a lo que era el aislamiento de casas en el norte de México. Ok. Es una historia que me gusta repetir porque mi jefe fue con su subdirector y el subdirector había ido a Ciudad Obregón y en Ciudad Obregón un ingeniero de CFE le había mostrado a este subdirector de CFE que había aislado su casa y que había bajado su consumo de energía. El ingeniero de Diego me encargó investigar o documentar cómo ocurrió eso y se hizo un documento, un estudio que luego sirvió para establecer el primer programa con financiamiento para aislamiento de casa mexicana y el FIPATERM, que sigue existiendo. Y fue la primera vez que la CFE, ya en un programa estructurado, en tiempos de Fernando Iriart, se mete a trabajar con el usuario. Entonces, yo ya había salido de CFE, ya me había ido fuera de México, pero es ahí donde empieza la formalidad o algo de mayor alcance en temas de ahorro y uso eficiente de energía. Muy bien, Odón, qué interesante. Vamos a hacer un paréntesis para profundizar en el punto que es el eje de esta conversación. A ver. ¿Qué debemos entender por eficiencia energética? ¿Qué es eficiencia energética? Pues bueno, hay el ahorro y es la eficiencia. Ahorro es saber apagar la luz. Eficiencia es tener una lámpara que usa menos energía para el mismo nivel de intensidad luminosa, digamos. Uno puede tener equipos eficientes y ahorrar Ya. energía. Entonces, hacer más con menos o hacer lo mismo con mucho menos o hacer mucho más con lo mismo, Ok, digamos. ok. Y eso lo permite obviamente la tecnología. Desde la crisis petrolera de los 70s, la mejora en los equipos de uso final, los que proveen servicios energéticos, ha aumentado, digamos, un refrigerador de hoy día del mismo tamaño que de hace 40 años consume una quinta parte para el mismo nivel de servicio energético, enfriar el mismo número de cervezas. Entonces, es muy notable lo que ha ocurrido en ciertos equipos y productos, que ha permitido al mundo ahorrar mucho combustible, dinero, eh, no requerir tantas inversiones en infraestructura, resolver problemas además de repentinos de apagones, de pérdida de gas, de pérdida de agua en hidroeléctricas. O sea, tiene muchos beneficios el poder tener esta herramienta para actuar en el mercado, aunque sí tiene el asunto que es muy desagregado. O sea, Ok. poder actuar sobre eso tiene que ocurrir de casa en casa, como decía alguien, de foco en foco, ¿no? Y esas son decisiones que son individuales a final de cuentas. Perfecto.
Después pasa un poco más el tiempo Ajá. y te incorporas a la CONAE. ¿Nos puedes platicar sobre la CONAE? ¿Qué era? ¿Qué te tocó hacer ahí? ¿Qué viste? ¿Qué Bueno, encontraste? de CFE me fui a Estados Unidos y tras una serie de pasos terminé el laboratorio Lawrence de Berkeley, afortunadamente, porque era como uno de los centros pensantes sobre temas de eficiencia energética en Estados Unidos. Uno de los actores, el, el trabajo estaba más bien en las empresas eléctricas, en otros actores del mercado, pero ahí se veía en general cómo funcionaba el mundo. Yo terminé haciendo una maestría, mi esposo un doctorado, y decidimos regresar a México. Y ay, regresando a México, y me ofrecieron, trabajé en la UNAM, pero de repente me llegó una llamada de Fernando Bueno, que era el secretario técnico de la CONAE, a invitarme a apoyar en el horario de verano. Yo era uno de dos candidatos, recomendados por Claudia Sheinbaum, por cierto, y pues terminé contratado en CONAE para coordinar el horario de verano. Después una grillita ahí entre CFE y la Secretaría, reflejado abajo entre el FIDE y la CONAE, y le terminaron encargando el protagonismo a CFE y al FIDE. Y entonces me contrataron en planeación y el décimo día del décimo mes a las 10 de la mañana por 10 minutos me entrevisté con Ignacio Pichardo Pagaza porque el secretario técnico que estaba ya se iba y me encargó la CONAE o sea, el 10 de octubre de 1985 por 3 semanas. Y pues terminé ahí 7 años y medio, ¿no? Ok. Y me tocó a una organización, pues la CONAE, perdón, dependía de presupuesto que llegaba de 10 distintos lugares, principalmente Pemex y CFE. Había que pelearse por eso, se hablaba de cerrarla. Y ahí fue donde pues, empecé a decir, mira, vamos para acá, y este ritmo, y este ritmo. Y obviamente, y ahí sí debo señalar el tema de las normas, yo traía muy claro de la experiencia en Estados Unidos del enorme valor y el enorme sentido de las regulaciones técnicas obligatorias, porque allá era evidente que ya eran exitosas. Entonces, eso fue algo que cuidé, aunque estuve dedicado, bueno, perdón, eh, pues sí, de las primeras cosas que me toca, porque aquí está la cuidanza, lo de verano, y fue lo que me tocó en esos 7 años y medio, pero al mismo tiempo las normas, las normas, las normas. Y hubo todo el crecimiento alrededor de desarrollar laboratorios. O sea, ya había normas existentes cuando yo llego, pero había que hacerlo crecer y había que desarrollarle su sistema de evaluación de la conformidad. Y ahí es donde se aparece un personaje muy simpático, muy inteligente, don Ivo Pulido, que venía de una experiencia de la industria acerera que nos ayudó a empujar el establecimiento de laboratorios, gremios de certificación para darle ese lado al tema de las normas. Ok, entonces ¿consideras tú que esto te dio el elemento demostrativo de ya algo, un sector industrial con más experiencia, altamente consumidor, y dijiste, con esto podemos seguir avanzando? Bueno, el hecho es que ya el tema de normas viene del origen de la propia CONAE. Inclusive antes de que existiera la Federal de Metrología y Normalización, existía ya actividad del lado de economía, ya después esto formaliza en 93, que yo no estaba en la CONU, el CNN PURRE, el Ujú, Comité de ujú. Normalización, y es ahí donde se establecen las conversaciones. Inclusive me toca, estando en California, venir a México. Me tocó, estando en California, recibir gente de CONAE que traía las 3 primeras normas: refrigeradores, aire acondicionado, ventana y motores eléctricos, para que la revisara el laboratorio Lawrence de Berkeley y digamos, diera un punto de vista experto sobre esas normas. Y me tocó, todavía estando en el laboratorio, ir a reuniones de comité donde se discutían distintos temas. Había cierta resistencia en la industria, había un fabricante de compresores en San Luis Potosí que iba a tronar. Entonces ya venía yo con Ok. cierto fogueo sobre el tema. A lo largo de todo este trabajo que te tocó desempeñar, eh, cuéntanos alguna anécdota. Oye,
este tema yo sí lo vi muy complejo de repente para sacarlo adelante, y alguno del que te sientas especialmente orgulloso por la razón que sea. Esto o nos costó trabajo o fue un golpe de suerte, logramos esto con tal punto particularmente Bueno, entendiéndonos. yo estoy orgulloso de haberle dado continuidad a un proceso, al proceso de maduración de las normas. O sea, no, digo, hay algunas batallas muy particulares en normas de sistemas, no la norma de producto, pero sí el poder haber estado presente en el tiempo que estuve en CONA y en CONUE, de darle continuidad y trabajar con la industria y tener una relación y estar en sintonía con la evolución en los mercados internacionales y estar, digamos, afortunadamente debo decirlo, y creo que fue clave en el que las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética o relaciones de eficiencia energética sean tan exitosas, es que la industria mexicana con el Tratado de Libre Comercio pues entró al mercado norteamericano y estaba obligado en cierta medida a estar alineado a eso. Entonces eso ayudó que la industria no tuviera resistencia. Ya. Entonces lo que yo buscaba o lo que buscaba la CONAE y luego CONUE coincidía con lo que buscaba la industria. Entonces, afortunadamente, actores de empresa fuertes, pues estaban alineados. Entonces, lo que buscamos fue tratar de alinearnos a lo que se hace en Norteamérica, pero en ritmos donde se podía ir ajustando la industria mexicana a esos temas. Y yo creo que eso hizo del sistema muy robusto. O sea, entonces, pero eso fue el trabajo a largo plazo. Eso fue de estar cuidando la relación, inclusive teniendo otras prioridades, como dije, en el horario de verano, pues era una prioridad política presidencial, ¿no? Y se volvió un pleito, inclusive cambiando de administración de la que yo empecé, que era priista, con Zedillo, entramos a la de Fox. Al presidente Fox se le ocurre recortar el horario de verano 5 meses y ahí es donde aparece un actor político que conocemos hoy en día que toma eso como bandera política y el asunto se vuelve profundamente político y me toca estar ahí en medio, entonces tengo que ser, era lo que tenía que estar cuidando todos los días, pero al mismo tiempo no abandonar a las normas y yo me alegro mucho que el asunto pues siguió creciendo. Y cuando regresé a CONUE, pues ahí estaban y seguían creciendo y sumamos nuevas normas. Además en cambios regulatorios que ha habido. eh, y además, y eso es importante, tratando de buscar las evidencias de los impactos. Sí, porque ahí hay un asunto, o sea, no, bueno, están ahorrando, ¿no? Decía Ivo Pulido, bueno, sí ahorran porque en los laboratorios se prueban que consumen menos. Esos son cosas fehacientes, pero ¿cómo lo ve uno en la relación macro? Y ahí tuvimos la oportunidad, por un lado, con información de CFE, la información histórica, de ver cómo sí Ok. las tendencias cambiaron muy notablemente, y luego con cooperación francesa en proyectos de CEPAL para América Latina, distintos países, con unos expertos que manejaban muy bien la cuestión de nombres, el impacto en el sector residencial, principalmente por las normas oficiales mexicanas, es muy notable, inclusive respaldados por opiniones de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, eso, el poder haber vivido ese ciclo donde el impacto de todo eso de largos años se ve claramente en los datos agregados, me llena de orgullo. De los difíciles es el tema de normas de sistemas, que no pasan por laboratorio, pasan por unidades de verificación. Y la más complicada, y creo que es una tarea pendiente en nuestro país, es el tema de envolventes de edificaciones. Ok. En un país donde el 45% de las viviendas están sujetas a climas extremosos, pues ya mis números me dan como una tercera parte del consumo total de electricidad del sector eléctrico, del sector residencial se va a confort térmico. Es enorme el consumo y además ha venido Ok. creciendo en 20 años de ser el 22% al 35%. En Wow. parte porque todo lo demás ha bajado, pero esto sigue creciendo, es el principal factor del pico de la demanda del sector eléctrico. Además tiene un costo
subsidios muy alto y además los otros costos en relación a la calidad de vida de las personas. Pero el problema es que, y eso está en la estructura legal, es obligación de los ayuntamientos obligar en reglamento de construcción a que se construya de esa manera. Entonces podemos tenerla no muy consensuada a nivel nacional y demás, pero si no hay un municipio, un ayuntamiento que lo toma y lo obliga, aunque el sistema tiene unidades de verificación, lo único que tendría que hacer un ayuntamiento es pedir el dictamen de una unidad de inspección para ver que cumpla. Pero bueno, ese es algo que es una historia complicada, no resuelta, pero lo que se refiere al producto, cuchillito de palo. Oye, tocas ese tema que suena muy interesante, el de los envolventes en las edificaciones. Sí. Si pudieras comentárnoslo con un poquito más de detalle, es decir, depende de los materiales con que se construye, depende de cómo se aísla una edificación, requiere menos energía, sea por la vía de la calefacción, sea por la vía del enfriamiento, por favor. Bueno, las casas o los espacios interiores ganan calor por la pared, por los vidrios, o sea, pared, conducción, vidrio, radiación solar. Las propias personas somos carga térmica, también existe la infiltración del aire que entra. Precisamente el trabajo que dio lugar a lo de FIPATERM, ahí se mostraba que aislando nada más el techo de casas habitación en Mexicali, se podía bajar 30% el consumo de electricidad. Wow. Buena parte o sea, en el techo está el efecto del sol, pero también el efecto de la temperatura externa. Entonces, eso se resuelve obviamente con aislante térmico. Existe tecnología también de vidrios que reduce la ganancia por vidrio. Obviamente un vidrio expuesto por metro cuadrado le entra 5 o 10 veces más energía que la que puede hacer en un techo. Entonces, poderle poner elementos que reduzcan esas ganancias térmicas, te reduce tu ganancia, te reduce tu ganancia de energía, la energía que requieres para extraerla, te da mayor confort, te da mayor estabilidad térmica a la casa. Es un cálculo ya un poco viejo. Una de las quejas, y en esa negociación con la industria de la construcción, era que ellos hablaban de que subía el costo de la vivienda, especialmente la de interés social, y tenían razón, sí había un incremento de costo, pero resulta, y ese es un dato importante, pero eso ya fue muy tarde, lo que puede costar cumplir con la NOM 020 en este caso, ahorra dinero que el que más gana es la hacienda pública. O sea, en México, pues una fracción muy importante de los hogares paga 1/3 de lo que cuesta la electricidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ahorro 1 peso por ahorro de energía, la hacienda pública ahorra 2. Entonces, visto en esa lógica, si el gobierno le pusiera un poquito de dinero en un 10% sobre el costo de esa vivienda de interés social, sería un dinero que recuperaría en 3, 4 años. Wow. Y lo ahorraría en los subsidios que no estaría pagando. Sí, sí, sí. O sea, sería una inversión social importante. Energía que se deja de usar. Y el dinero que se deja de pagar porque está subsidiada la energía, ¿no? Pero ese mensaje ya no, hay una historia alrededor de eso, pero ya no pudo llegar hacia arriba. Es algo que insistimos, además me preocupa y aprovecho el hecho de que ahorita la prioridad del gobierno es ponerle fotovoltaico. Y ponerle fotovoltaico está bien, pero primero mejora la envolvente de las edificaciones, así tienes un fotovoltaico más chiquito, requieres menos dinero de fotovoltaico. Claro. Es más rentable, cuesta menos el kilowatt hora ahorrado con medidas de la envolvente que el de fotovoltaico generado. Digo, ha bajado el precio y demás, pero sigue siendo más barato ahorrar energía. Entonces, lo que deberían hacer es primero mejorar la vivienda, porque hay la experiencia de muchos años, y luego meterle sus... Y hay una anécdota que me platicaron en Mexicali. El presidente Fox, hubo un proyecto en Mexicali donde se promovió los sistemas fotovoltaicos y
y lo fue a inaugurar, pero no aislaron las casas. Entonces me decían que cuando estaban ahí el presidente e iba a entrar a la casa, decían que no se recargue en la pared porque se va a quemar. Pues sí, ahí tienes un sistema eficiente de aire acondicionado alimentado con energía solar, pero resulta que estás sacando calor que podías estar evitando con elementos de envolvente que reducen lo que entra a la casa por el sol, por la Claro, temperatura claro, exterior, claro, claro, etc. claro, claro. No, esa es de las grandes batallas que me ha tocado y está relacionado a la regulación, pero que pues no ha llegado a aterrizar en lugares como Mexicali, Hermosillo, Villahermosa, Mérida. 45% de las viviendas en México están en zonas de clima cálido, están bajo tarifas eléctricas de clima cálido que tiene CFE, bueno, que tiene México. ¿Qué dato y qué historia Odón? Digo, realmente es un tema bien interesante. Digo, apenas gente especialista en el tema como tú que lo puede explicar de esta manera tan sencilla, pero pues sí, suena bastante obvio desde esa perspectiva. Y bueno, pues ojalá se puedan avanzar en ese tipo de esfuerzos, ¿no? Sí, Oye, Don, otro de los temas que yo creo que la gente pues que no entendemos realmente de eficiencia energética, pero que sí nos damos cuenta, son las famosas etiquetotas amarillas. sí, sí. Platícanos de estas etiquetas que cuando vamos a buscar algún aparato como un refrigerador, una lavadora, vemos unas etiquetotas amarillas. ¿Qué son? ¿Cómo fueron ideadas? ¿Para qué sirven? Si voy a comprar un aparato de estos, ¿en qué me debo fijar? Bueno, el que existan las etiquetas, yo no estuve en ese diseño, o sea, como te comenté, a mí me tocó ya cuando llegar a CONAE, cuando ya existía la norma, por ejemplo, de Ujú. refrigeradores que tiene la etiqueta. La idea es informar al usuario de las características del equipo. Yo lo tomé mientras estuve en la CONAE y en CONUE, como la referencia a la gente de dónde está la CONUE. Ok. O sea, con esa etiqueta somos nosotros, porque la CONUE, la CONAE no tenían dinero para hacer ningún tipo de campañas ni nada, entonces ahí está. Ahora, hay muchas conversaciones y discusiones alrededor del tema de entenderle a la etiqueta. Inclusive, mis últimos años en CONAE, hacia el año 2002, hubo un estudio de una organización americana sobre esto de las normas y había una perspectiva en el aspecto de género, hombre y mujer, y en el aspecto social o nivel socioeconómico, donde las mujeres más bien se preocupan de dónde va el refrigerador. Digo, en el nivel socioeconómico menor es dónde lo acomodas, ¿no? El nivel económico más alto, pues qué tal se ve. Digo, así lo definía el estudio, ¿no? O sea, había una preocupación también funcional Ujú. de parte de las mujeres. Y en el caso de los hombres, pues los que más se fijan, quizá más por verse más en la etiqueta, son los hombres, ¿no? Los que van a la etiqueta y si ahorra o no ahorra. Creo que en el caso, en menores ingresos, pues no importa tanto. El chiste es tener un refrigerador en su casa y quizá trabajar para poder pagarlo, ¿no? Ya. Y es pero la etiqueta, básicamente, y eso me ha costado tratarlo de explicar, lo que dice es la eficiencia respecto al modelo igual de ese año. No es respecto a lo que consume el de que tienes en la casa, ¿no? Sí, porque ves en la etiqueta está 15%. Es 15% por encima del modelo menos eficiente de esa generación, de ese tamaño y generación Ok, de ok. refrigeradores. O sea, porque si lo comparo con el de mi casa, quizá reduzca el consumo a la mitad, o pueda reducir hasta más. Pero claro, no la gente, los que tienen dinero, pues tratan, o bueno, el que sea, quiere un refrigerador más grande, ¿no? Entonces, la comparación a nivel de lo que ocurre en la casa no es muy fácil. Pero a final de cuentas, para mí, la etiqueta era mostrar que ahí está
la autoridad trabajando. Inclusive, INEGI hizo un estudio, bueno, el ENSEBI, una encuesta, donde, entre otras pregunta cosas de equipamiento, de formas de uso, de ciertos aspectos, y uno de ellos que preguntaron fue sobre la etiqueta de la amarilla, si la conocían, y la gran mayoría de la gente sabe de la etiqueta amarilla, la reconoce. Bueno, muchos mantenemos la etiqueta ahí puesta, ni se la Sí, sí, quitamos, sí. ¿no? Y la contrastaron, por ejemplo, con la del FIDE, y la del FIDE no es tan conocida como la etiqueta amarilla. Entonces, en resumen, para mí la etiqueta amarilla es simbólica, casi casi, de que en México la autoridad trabaja para hacer que sean más eficientes, ¿no? Luego también te encuentras en la que tu casa hay una lavadora, tengo una lavadora y tiene 3 etiquetas distintas porque la fábrica produce para Costa Rica, para Mm, Centroamérica y para México, ¿no? ya. Ah, entonces, eh, puede uno confundirse, pero sí hay, veo una etiqueta, no, esto, uno sin pensarlo mucho es que es más eficiente, ¿no? Oye, Don, a lo largo del tiempo, eh, este tipo de aparatos electrodomésticos pues se han convertido en una especie de commodities. Ujú. Y a mí me llama mucho la atención un comentario que haces. De hace X años, un refrigerador hoy es 5 veces más eficiente. Es decir, hace lo mismo con una quinta parte de Es energía correcto. Sí. eléctrica. Ujú. Eh, y esto creo que es muy interesante porque de repente las familias mexicanas creemos que tener el refrigerador de mi abuelita o el de mi mamá, pues es el cariño, es tenerlas ahí todavía y que pues estoy ahorrando porque no tengo que ir a comprar, a desembolsar la cantidad que sea según el modelo que interese en casa, X cantidad para comprar un refrigerador. Pero con lo que estás diciendo, que se traduce en el recibo de la luz, tal pareciera que desde el punto de vista sentimental, pues es agradable tener este tipo de aparatos en casa, pero pues es una fuga de un recurso económico importante. No es nada más tener uno más moderno, sino es algo más eficiente. ¿Conoces algún estudio, algún cálculo? Eres bueno para los números que te diga con un promedio de costo de un refrigerador de los de una puerta, que debe costar más o menos tanto, en tanto tiempo recuperas esa inversión. Bueno, siempre depende con qué lo cambies, ¿no? Pero así muy directo, si mi equipo tiene 25 años y lo cambio por uno del mismo tamaño, consumo una cuarta parte. Punto. Wow. Ahora, sí hay también en los estudios hay un afecto enorme a los refrigeradores, ¿no? Pues de ahí uno entra ahí a ver lo que cocinó tu mamá y dónde estaban guardadas las cosas que te gustaban, y entonces hay esa nostalgia, y siempre, inclusive, hay modas de lo vintage, ¿no? Sí, 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 Digo, sí. no dudo que pueden hacer tipo vintage, pero ahora más eficiente, simplemente cambiarle la fachada al refrigerador, pero sí, es muy simple, ha sido tan acelerado el cambio que además, los refrigeradores se han abaratado. O sea, quizá hay la idea de que ya no duran tanto, es posible, ¿no? Ok. Pero te cuesta menos el servicio. Lo que te cuesta enfriar un six-pack se te bajó a una cuarta parte, ¿no? Ok. Digamos, respecto a Sí, sí, ese sí, sí. refrigerador. ¿En qué otros aparatos la CONUE se ha enfocado, en tu experiencia, lo que a ti te tocó, también para estas normas de eficiencia? Es Bueno, decir, productos que de repente no estaría mal echarle una pensada en si ya nos toca hacer algún cambio y tendríamos un ahorro importante. Bueno, están los motores, motores eléctricos industriales, donde estamos al mismo, y también en refrigeradores, pero en motores al mismo nivel de exigencias que Estados Unidos o Canadá. Ok. Y
un motor eléctrico industrial se utiliza 90-95% del tiempo. Entonces, hay inclusive el dato de que el costo de mejora de un motor, o bueno, más bien el costo de compra de un motor es una quinta parte del costo de la vida útil del motor. O sea, es más lo que pago por la energía que lo que pago por el motor mismo. Ok. Entonces, hay hay la posibilidad de reparar, pero hay que hacerlo muy bien para mantener el nivel de eficiencia energética. Otros son los aires acondicionados. Hoy día, y quizá es una referencia, cambio de tecnología de un aire acondicionado de ventana, que han mejorado la eficiencia energética, pasar a un sistema split, además con inverter. Ahí hay obviamente una mejora significativa, una reducción significativa en el consumo de energía para recibir el mismo nivel de servicio energético. Los datos que yo he visto me dicen que sí, afortunadamente está generalizado. El inverter ya está presente con refrigeradores. Ok. Y el inverter lo que hace es básicamente, no es prender, apagar, o sea, te da frío y se apaga, te da el frío y se apaga, no. Aquí va modulando su nivel de entrega de frío de acuerdo a la necesidad de esa entrega. Entonces puede servir para eso. Eh, Obviamente está el tema de los lámparas, que esto tiene realmente no llega, la norma llega a apretar algo que ya existía de lámparas más eficientes, pero hoy en día uno puede, para el mismo nivel de iluminación, consumir una décima parte de la energía. Ya con las lámparas LED respecto a incandescentes, es muy notable. Y debo notar que precisamente los usos finales en los hogares que más pesaban eran la iluminación y la refrigeración. O sea, en una casa de hace 20, 25 años era la mitad de la electricidad. Obviamente aquí ya entramos a otros. Ujú. Y también hablando de normas, pues está la de los vampiros, que es algo que sale a relucir hace como 15 años. Hay una norma de la CONUE para los llamados vampiros, que son aquellos dispositivos que funcionan todo el tiempo. Y entonces lo que hace la norma es reducir la potencia que requieren para funcionar. Entonces así no están eh, eh, encareciéndote la factura, ¿no? Claro. Son todos esos que le vemos un foquito encendido Exacto. cuando están apagados. Sí, Control remotos, cosas por el el estilo. microondas, sí, Sí, sí. ¿cómo se llama? El cable, Sí, el la- decodificador, sí, ujú, exactamente. Ese la tipo de pantalla, cosas, sí. ¿no? Y bueno, ahora ya con esto de las Alexas y no sé qué, que están todo el tiempo prendidas, yo no tengo, por cierto, pero Ujú, pues ese tipo de cosas que no puede uno pagar, ¿no? claro, claro. Sí pierden su utilidad si las apagas. Eh, Oye, Don, también recuerdo que durante tu paso por pues esta importante función que tuviste como miembro de la Secretaría de Energía de la CONUE, recuerdo mucho tu paso por la IEC. Y Ajá. creo que aquí tuviste un papel relevante. Lo que nos puedas platicar al respecto y sobre todo del cómo un país como México puede sacarle provecho a ese tipo de relaciones. Nos has comentado a lo largo de esta charla sobre algunos estudios que hizo alguna universidad, etcétera, etcétera. Pero en tu experiencia, ¿qué tanto podemos como país usufructuar o tomar algún provecho en buena lid y por acuerdo con agencias o con otros gobiernos de este tipo de relaciones? Bueno, y yo no me enteré de la existencia del IEC. Bueno, quizá había visto las letras en algún documento en la parte de atrás de algún equipo, hasta que me buscaron de la Secretaría, los colegas del sistema de evaluación de normalización y evaluación de la conformidad y el entonces director general de normas me buscaron para preguntarme si me animaba a ser candidato para el Council Board, es Ok. el consejo de la asamblea Ujú. del IEC.
Y pues dije, déjeme preguntarle a mi jefe, Pedro Joaquín Colgo era mi jefe, porque además esto reflejaba, costaba, o sea, Claro. tenía que pagarlo el presupuesto de la CONUE, mis 2 viajes al año, para participar en estas reuniones de días completos. Y no, me lo autorizó, no hubo problema. Eh, Competí, fui a Tokio a ser candidateado y tuve que hacer campaña. También hubo reunión en Chile con los latinoamericanos y Ok, las ok. alianzas, o sea, toda la política alrededor de eso, así como el candidato. Y ahí fui aprendiendo de qué se trataba el asunto. La parte quizá más difícil o más interesante fue ir a la primera reunión del consejo. O sea, hay que llevar leídos fácil 30 documentos, Sí, ¿no? Y de los asuntos y... Ahora, este consejo toma decisiones para proponerlos a la asamblea. Eh, y lo que a mí me sirvió y lo transmitía hacia mis colegas en México es cómo funciona este sistema, que está adelantado a todo. O sea, algo, el valor de la participación en una organización como IEC es estar conversando con los que están a la vanguardia de los temas de nuestros días. O sea, ahorita hablamos de inteligencia artificial, hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de la industria 4.0. Allá ya lo tienen normalizado. sí. Y entonces eh, abre la posibilidad, o sea, hay la cuestión de que, ok, hay las normas internacionales que estamos obligados, creo que por ley o reglamento, pero de, de tenerlas como referencias internacionales, Así es. siempre. Armonizar. Aunque nosotros tenemos en algunos lados más tendencia a estar alineados a lo que ocurre en Norteamérica con Estados Unidos, pero en general el IEC está presente en todo el mundo, ¿no? Digo, el grado que uno de los presidentes que hubo del consejo era chino, o sea, no era nada más Norteamérica. Pero bueno, eh, entonces, tener esas relaciones, me buscaban, por ejemplo, me buscaron de Corea para cuestiones de acuerdos de reconocimiento mutuo, o sea, establece uno relaciones que sirven para las dos, para los actores mexicanos, para la economía nacional, pero también para el progreso en el mundo. Me tocó ir a Ginebra, fueron 6 años, ¿no? No fue poco tiempo, fui reelegido Ya. para esa función. Pues fue muy interesante, eran reuniones de ¿qué? Como 18 personas de distintos puntos del mundo y la posibilidad de ser interlocutor, o sea, sí, obviamente muchos de los que estaban ahí tenían un conocimiento mucho más profundo del propio funcionamiento del sistema IEC, y de otros tipos de normas. Yo venía más bien como con una experiencia, no diría tan marginal, pero no, mi tema no era el de normas nada más, mis temas eran montones, pero como sabía inglés, también sirvió que Ok. eh, y sí, yo creo que es algo donde México debe estar activo. Sí hay actividad, no era la única actividad de México, o sea, participan en comités, hay industrias mexicanas que están activos en estos comités de hace mucho tiempo. Hay un comité mexicano del IEC. Entonces son espacios indispensables que no se deben soltar. Y digamos, el que es hoy día presidente de IEC, es alguien que estaba muy cerca de nosotros. Me tocó interactuar con él varias veces en esos años. ah, y, ah, y que yo creo que además son canales para poder conversar a buen nivel temas de normalización internacional, qué traer a México, más en estos tiempos de inteligencia artificial y demás. El sistema de normas de ICE es una referencia y yo entiendo que ICE además está muy dispuesto a ayudar a países, y especialmente una economía como la mexicana, para establecer lo que sea necesario para estar al día con las regulaciones técnicas que requiere la economía moderna, ¿no? Yo creo que es una relación que hay que seguir cuidando, creo que se hace, pero para mí fue fantástica experiencia. Muchas gracias, Don. ¿Algún tema que
digo, ya nos has comentado sobre el tema de los envolventes para edificios, pero algún otro tema que digas, híjole, estuve cerquita y ahí se me quedó, se nos atoró al final, algún otro tema que te hayas quedado con ganas de empujar. Bueno, más bien hay un tema que nos dejaron colgados de la brocha, que tiene que ver con la eficiencia energética en servicios municipales, alumbrado y bombeo de agua. Son temas muy complicados por la propia estructura institucional de México. Los municipios son el eslabón más débil de todo el tinglado institucional de México, pero al mismo tiempo manejan servicios básicos para la población, que es la iluminación, muy asociada al tema de seguridad y más Sí. ahora, pero también el agua, que es indispensable. Y logramos, y no fue un programa que haya yo diseñado, fue diseñado en la administración de Calderón, pero que cuando yo llegué en 2013 estaba parado, pero había dinero que podía servir para hacer atractivo participar en el programa. A final de cuentas, logramos que apoyar a municipios en todo el país para desarrollar sus proyectos. El proceso de conseguir el dinero es bien complicado, pero se logró que el proyecto apoyara, y además con un bono que se da al final del proyecto, cuando ya están instaladas las luminarias, del 15% del valor de las luminarias que cumplen con la norma. Okay. Lo único que hacía la CONUE, por un lado, es orientar a los operadores municipales de cómo cumplir el programa, decirle qué lámparas comprar, que tenían que estar bajo norma, o sea, certificados. O sea, y precisamente con Caname trabajamos muy cerca para tener listados de las luminarias que pudiesen adquirir. Y luego, además, tener una evaluación tipo NOMS 0, es la 013, la de sistemas de alumbrado para tratar de asegurar, no siempre era posible, una buena... esto tiene que ver con la densidad de energía por metro cuadrado iluminado, una cosa parecida. Pero bueno, el hecho es que ese programa fue muy exitoso, además se renovó su recurso, le llegó a cerca de 13 millones de personas. Pero llegó una administración nueva y empezó a pintar de colores el asunto. Entonces nosotros tratamos de que fuese para cualquier color, no para unos y otros no, y eso ya complicó todo y de plano pues ya el programa se tuvo que cerrar, aun cuando quedaban recursos, aun cuando... Entonces yo siento que la CONUE quedó mal con los que entraron hacia el final, pero la experiencia que muestra valor de varias cosas, entre ellos tener un sistema de normas que sea la referencia para recibir beneficios o un incentivo, pues son muy buenos, pero y creo que la CONUE perdió también su interlocución con municipios, ¿no? Que además eso nos permitía, a través del equipo de la CONUE, tener buena relación con una buena cantidad de actores municipales, ¿no? O inclusive estatales. Claro. Y sobre todo a ese nivel, dado que son muchísimos municipios, pues el efecto demostrativo, ¿no? Ya lo hizo el de Ah, junto, sí, él te va a sí. explicar, No, etcétera, y etcétera. lo que más me emocionaba era cuando llegaban nosotros les dábamos un reconocimiento, además de el cheque que llegaba por Banobras, tenía que ser aprobado por la Secretaría de Energía, era cuando llegaban a mostrarnos sus videos de sus sistemas nuevos. Muy orgullosos los alcaldes. Yo muchas veces digo que el problema del ahorro de energía es que no se ve, pero el caso donde sí se ve es en esto de los sistemas de alumbrado. O sea, la gente obviamente lo ve, bueno, y se puede ver de noche, ¿no? Sí, claro, O sea, y es algo que el político puede presumir. claro. Y en algo que, nada más anotaría, 15% del presupuesto operativo de los municipios se va al alumbrado público. Les pesa mucho en el presupuesto. Y los ahorros que se lograban, especialmente en municipios más pequeños, eran hasta del 50%. Wow. O sea, sí, o sea, Sí, 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 sí. era un programa muy hermoso, pero eh, eh, donde lo contaminó la política y pues los técnicos tuvimos que alinearnos, ¿no?
Ni hablar. Oye, Odón, te propongo un rápido juego de asociación de Ay, joven. palabras, de ideas, A ver, en donde te voy a comentar algunas y pues la invitación es a que tú nos complementes, nos digas alguna que primero te venga a la cabeza. a ver si sale. Ok. Órale. Etiqueta amarilla, Eficiencia energética. ahorros medibles, Y presupuesto para la CONUE. IS, eh, la gran referencia internacional. normas y estándares, Indispensables. apaga la luz, Un buen hábito. focos incandescentes, Buenos para calentar tacos. para incubadoras de pollitos. También, sí. Acuerdo de NOMS, Ah, Indispensable para el comercio internacional y para poder tener alcance, para que los productos que se importan cumplan con las normas. vigilancia de mercado, Clave para darle robustez a una política pública de eficiencia energética. vamos a perfilar el cierre de nuestra entrevista, mi estimado Don, y Ajá. tenemos todavía temas A ver. que platicar. Te voy a mencionar algunos. Ajá. Yo te rogaría que tú pues optaras por un par de ellos y pudiéramos platicar sobre ellos. Bombas de calor, edificios de energía cero, sistemas inteligentes, descarbonización profunda, financiamiento verde. Un par que no nos puedes platicar. Bueno, bombas de calor me parece importante, pero la bomba de calor tiene valor donde hay un uso casi tan importante de la calefacción que del enfriamiento. México no es un país que tenga, bueno, hay pocos lugares, uno de ellos es Ciudad Juárez, donde en el invierno les pega duro y necesitan calefacción, y luego en el verano necesitan la refrigeración. Yo creo que es un lugar ideal para buscar la tecnología de bombas de calor. La calefacción en México no pesa mucho, entonces yo pensaría que no es tan urgente, el mercado no es tan grande, pero no lo descontaría. El concepto de energía cero, edificios verdes, está muy bien establecido un sistema de certificaciones privadas, voluntarias, de edificios en México y en América Latina, especialmente para edificios de alto valor, de alta gama o como se quiera decir. Am, el tema del financiamiento, ese tiene mucho para de dónde hablar, porque está en México no hay financiamiento para eficiencia energética de gran alcance. Inclusive, por ejemplo, a mí me frustra un poco que los dos financieros en pequeño de la eficiencia energética en México, el FIPATERM y el FIDE, pues más bien venden sistemas fotovoltaicos, ¿no? Es lo que están promoviendo, en vez de buscar, sí tienen oferta de equipos de eficiencia energética, pero debería haber un énfasis en la eficiencia energética primero. Luego, además, donde más se requiere el financiamiento es en las pymes, donde hay un enorme potencial, pero ahí hay un problema. Aquí tuve un curso, antes de entrar a CONUE, con el IFC sobre Project Finance, hablando de Project Finance para proyectos de energía renovable y eficiencia energética, especialmente para pymes. Pero en ese curso, haciendo el curso, pues me terminé enterando que pues para las pymes lo que le importa a los bancos es que el dueño de la pyme tenga algo con que respaldar su préstamo, ¿no? Okay. O sea, no hay el Project Finance es un arreglo en el cual, como ocurre en la ahorro de energía, hay ahorros y pueden pagar la inversión. Pero los bancos no van a meterse en los detalles de esos flujos de inversión y ahorros. Ellos quieren, tú, mira, te doy 15 millones, dame las escrituras de tu casa, ¿no? Claro. Entonces, y entiendo que hay ahorita un proyecto de Nafin para pymes que no ha tenido el impacto que requiere, porque también ahí, y perdón que me extienda, hay una necesidad como lo tuvo la CONUE con los municipios, un actor gestor
que acompañe a las partes a ir moviendo este programa para que funcione. Mientras solo haya dinero o solo haya reglas, no es suficiente. Pero bueno. Ok. Odón, también te vemos realmente activo en redes sociales. Ajá. Y lo que vemos en redes sociales es un proyecto que se llama Red por la Eficiencia Ok. Energética. Ok. ¿Qué nos puedes platicar de ese proyecto? ¿Qué gusanito traes? Platícanos, por favor. Bueno, hay un hecho reconocido por la Agencia Internacional de Energía. Bueno, anotaría también, el año pasado me tocó, no, el año antepasado, hacer un proyecto sobre indicadores de eficiencia energética, inclusive los compromisos de mejora, de la tasa de mejora de eficiencia energética para OLADE. Hicimos el estudio, además, muy cerca todavía de lo que fue la pandemia, y vimos los valores internacionales. Hay metas internacionales que se han establecido, pero que no se están cumpliendo. O sea, sí hay a nivel global metas internacionales que no se cumplen, y América Latina además está más retrasado. Hay discusiones sobre la validez o lo útil que son los indicadores a nivel tan agregado para poder establecer este tipo de metas. Inclusive en México en la pandemia le pegó muy duro y nuestro indicador que iba de bajada subió, nuestra tasa de mejora se volvió inversa, o sea, pero fue por el caso de la pandemia. Entonces, y los últimos reportes de la Agencia Internacional de Energía, a mí me pidieron leer y opinar sobre el último informe 2025 de la Agencia Internacional de Energía, y ahí está claro que no se está avanzando como se esperaba, ¿no? Entonces sí tenemos un problema global en ese sentido. Y también mi percepción a nivel local, o sea, yo he esperado desde que me fui en mayo de 2023 para ver cómo evolucionaba el tema de la eficiencia energética en México, muy golpeado, cuando yo me fui, o sea, bueno, yo me fui golpeado, ya era hora de que me fuera, pero sí, el tema lo han querido achicar, el programa este de Penic. municipios, Ok. y también pararon todo el programa de normalización, o sea, eh, el regreso ha sido muy lento del tema. Inclusive por ahí en National Determined Contribution de México, el tema de eficiencia energética, especialmente edificaciones, está pobremente planteado. Entonces ahí, pues dije, yo aquí sigo. Yo pasé por un cáncer, ¿no? Sí. Afortunadamente estoy, supongo, bien. Estoy vivo todavía. Y pues y creo que hay una causa por que uno puede seguir defendiendo, ¿no? Llevo en esto 40 años. Entonces, como ya he hecho antes, ya no es la primera vez, invito a un grupo de colegas y amigos, entre ellos tú, por cierto, Gracias. para empezar a platicar y bueno, se han animado a entrar a esta discusión. Se trata de hacer una conversación constructiva, o sea, crítica en alguna medida, pero más constructiva, de ver cómo, porque esto es muy importante, esto sí la sociedad, todo lo que rodea a la autoridad, más el ahorro de energía siendo un fenómeno social, o sea, algo que se articula socialmente, pues es algo que sirve a que esos objetivos de eficiencia energética que son posibles ocurran, ¿no? Entonces, pues estamos teniendo nuestros desayunos, llevamos 2 conversatorios, ya vendrá en la semana que entra el número 3, sobre temas diversos. Es muy amplio el territorio, pero sí, parte del propósito es empujar que esto tome más, quienes se han dedicado a esto, que saben que esto sirve, que tienen soluciones, pues alcen la voz y propongan cosas en un tema que creo está debilitado, que requiere más fuerza. Ok, no, excelente. Estimado Don, pues ahora sí estamos llegando al final de nuestra exquisita charla. Como siempre te lo he dicho, eres un gran conversador.
La verdad es que es muy, muy fácil platicar contigo. Ah, Y bueno, pues algún mensaje final que nos quieras dejar antes de despedirnos. Bueno, obviamente la eficiencia energética, como he dicho muchas veces, la eficiencia energética per se no tiene ningún sentido. Es la forma en que nos beneficia que tiene sentido. Uno, porque nos permite tener servicios energéticos con menor costo, nos permite tener servicios energéticos, iluminación, calor, frío, movilidad, con menor impacto ambiental, con menor requerimientos de infraestructura, inclusive puede permitir mejorar las condiciones en las que vive la gente, o sea, Claro, un impacto social. Entonces tiene muchos beneficios pero esto es algo que es desde una decisión individual, por las razones que sean, pero también agregado tiene un impacto que nos llega a nivel social. Entonces, es el tema que me ha tocado para mi vida. Estoy muy satisfecho con lo que ya me ha tocado hacer. Eh, Creo que he cumplido ahí una misión. Trataremos de ayudar a los que vienen. Sí es muy importante que lleguen los jóvenes, que los veo con mucha energía, con muchas ganas. Yo creo que ese debe ser un énfasis de traer a los que traen más ganas, nuevas ideas, para que esto siga moviéndose, aprovechando este potencial, porque otra vez es algo que tiene utilidad, tiene valor, le da gente, le da oportunidades de negocios a muchos. Entonces, yo creo que espero que más personas lo tomen en serio y le den, lo mantengan vivo, ¿no? como siempre, Don, muchísimas gracias. En verdad, es un honor y es un placer haber tenido esos momentos para platicar contigo. Muchísimas gracias. Vamos a echarle muchas ganas con la Red por la Eficiencia Energética. La verdad es un proyecto padrísimo. Y pues a las personas que nos acompañan, agradecerles por estar en una ocasión más acá entre NOMS, en este caso con Odón de Buen. Muchas gracias y nos vemos próximamente en otro Acá entre NOMS.